se empezó con el Consejo de la Magistratura y se volvió a reflotar el tema de la cantidad de miembros de la Corte Suprema de la Nación. En medio de los enfrentamientos entre, o las declaraciones cruzadas entre el núcleo duro, el kirchnerismo y el máximo tribunal, el senador de Río Negro propuso una tercera opción. Estamos hablando de Alberto Hueretilnec, aliado del oficialismo, que dio quórum también para el Consejo de la Magistratura, presentó la iniciativa en la cual busca paridad de género y representación por regiones, de elevar los jueces de la Corte a 16 miembros. Bueno, vamos a charlar acerca de esto con Eduardo Gerón, ex juez de instrucción y abogado penalista. Eduardo, ¿cómo le va? Perdón si he pronunciado mal su apellido. No, está perfecto, así se pronuncia, Gabriel, buenos días. ¿Cómo le va? El placer de saludarlo. Bueno, ¿qué le parece Es mutuo, es mutuo. Bueno, esto, ¿qué me parece? Realmente, te lo digo, cualquier proyecto de reforma en la justicia que se haga con propósitos políticos exclusivamente y con un verdadero propósito de mejorar el sistema de justicia, desde ya no debería avanzar, porque esto de ampliar la Corte tiene un solo objetivo. Es el objetivo de impedir que un organismo que en estos momentos no está actuando a conformidad, siguiendo los designios del gobierno, entonces modificarlo. ¿Pero modificarlo para qué? ¿Para que mejore su funcionamiento? No, para poner yo los jueces que quiero y entonces que la Corte me haga favores a mí, me evite de ser condenado, y en definitiva sabemos positivamente bien que todos los movimientos que hay respecto del nombramiento de los jueces, respecto de la reforma de la Corte, etcétera, persiguen el propósito único de impedir que se condene a los corruptos. Entonces, cualquier pedido de reforma, cualquier proyecto que se haga en ese sentido, ya deja de ser un proyecto positivo. Es un proyecto que tiene un designio, una finalidad absolutamente negativa, algo que tenemos que repudiar todos los argentinos, los ciudadanos, porque esta no es una manera de legislar. Y por otro lado, yendo puntualmente al tema técnico, yo digo, realmente, la Corte Suprema tiene que ser el tribunal máximo cuyo fallo sea inapelable para todos los que recurren a la justicia, para los jueces, que sea el faro que guía a los jueces. Pues, de esta forma, como pretende este senador, que la Corte se divida en 3 salas de 5 miembros cada una, quiere decir que cada una es una Corte. ¿Cómo podemos hacer para que haya una jurisprudencia común, ¿no es cierto?, que abarque a todos? No, la sala 1 va a decir una cosa, la 2 otra, la 3 otra, y además eso de que se tenga que integrar por representantes del norte, del sur, del centro, quiere decir que la capacidad no va a ser la forma de elección, sino que va a ser, sí, realmente este hombre es capacísimo, es un jurista destacado, que tiene libros, tiene tratados, tiene cátedras, es reconocido en todo el mundo, etcétera, pero como ya hay un representante de esa provincia, no puede ser. No, esa no es la manera de enriquecer a la justicia, sino que creo que es la manera de empobrecerla. Eduardo, para aquellas personas que nos están escuchando y que quizás desconocen, ¿podemos explicar cómo es que funciona actualmente la Corte Suprema? La Corte Suprema tiene 5 miembros que intervienen en todos los casos que le llegan, porque no todos los que litigan en tribunales tienen posibilidades de llegar a la Corte, sino sería algo que ninguna persona, 5 personas no podrían atender millones de causas y de juicios. Simplemente digo que hay una forma de llegar a la Corte que es por vía de un recurso que se llama recurso extraordinario. Precisamente es extraordinario porque llegar a la Corte es una forma y debe cumplir determinados requisitos que obviamente no los vamos a explicar aquí, pero que lo que llega a la Corte es muchísimo, es una ínfima cantidad de los juicios en trámite. Pero eso que llega y la Corte opina, como por ejemplo opina si
la tenencia como opinó, si la tenencia de marihuana con fines personales era delito o no lo era, esos fallos que dicta la Corte, después se vuelven de aplicación para todos los tribunales. ¿Por qué? Claro. Porque todos los jueces, aunque no sea obligatorio, todos los jueces saben que si fallan en contra, para recurrir a la Corte que va a dar vuelta el fallo. Entonces es una guía para los jueces. Eduardo, los fallos de la Corte son inapelables, ¿no? Son inapelables. Los fallos de la Corte son inapelables. Porque no hay instancia superior. No hay instancia superior, es el tribunal de más alta jerarquía del país. Entonces se dice que un fallo queda firme, o sea, firme es que ya no hay posibilidades de recurrirlo, de apelarlo, de discutirlo, cuando la Corte, sea porque lo atendió o no lo quiso atender, ahí se acabó el camino de la justicia, ¿no? Entonces, es fundamental que la Corte sea un órgano, obviamente, como toda la justicia, un órgano independiente, constituido, y lo que no puede ser es porque esta Corte y no vaya conforme yo quiero, no me está ayudando. Por ejemplo, el Consejo de la Magistratura dictó un fallo que a mí no me conviene porque me quita la posibilidad de dominar el Consejo. Entonces hay que cambiar la Corte o hay que cambiar el Consejo. Esto es lo que realmente nosotros tenemos que cambiar. Tenemos que respetar las instituciones, tenemos que aprender los argentinos a saber que la República requiere 3 poderes independientes, que es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Bien. Entonces, el ejecutivo no puede dominar al judicial. Está claro, y el otro al otro tampoco, digamos, y viceversa. Pero Eduardo, quiero preguntarle lo siguiente. Usted hablaba recién, y lo hemos visto mucho, de que particularmente los tribunales orales federales de Comodoro Pi se mueven mucho a los tiempos y al calor de la política. ¿Cree usted que esta discusión se zanjaría o tendría cierto alivio lo de la política tratando de involucrarse en la justicia pareciendo jugar a favor o a uno de otro partido, si los funcionarios dejaran de tener fueros? Bueno, los que tienen fueros son exclusivamente el presidente y el vicepresidente de la Nación y los legisladores, pero están mal entendidos los fueros de los legisladores. ¿Por qué? A ver. Porque cuando la Constitución habla de los fueros de los legisladores, ¿a qué tendía? ¿Cuál era el propósito? Es decir, que los legisladores no pudieran ser juzgados por las opiniones que vertían en el recinto, porque si no, nadie se iba a animar a hacer una denuncia, etcétera, por miedo a ser culpable de un delito. No, el legislador tiene que tener, el diputado, el senador tiene que tener toda la libertad de decir lo que quiera, aunque sea un despropósito, sin ser acusado. Pero eso no quiere decir que si un legislador es corrupto, un legislador comete un hecho de sangre o lo que fuere, no pudiera ser juzgado. Claro. Y acá entonces está mal organizado esto y se extiende los fueros para la corrupción, por ejemplo, como lo que está pasando, cuando no ese es el propósito de la Constitución. La Constitución, como lo dije, solamente para las opiniones de los legisladores, pero no para los hechos ilícitos que cometan. Claro, es como, a ver, pongamos un ejemplo claro para que y con esto cerramos la nota para que le quede bien a todo el mundo y para ver si nosotros lo seguimos como corresponde. Usted vio que ahora salió un folleto de la Municipalidad de Morón, se conoció que algunos interpretan casi hasta como apología al consumo de drogas, ¿no? Que dice, si vas a consumir cocaína, consumir poquito. Supongamos que esto se debate en cualquiera de las dos cámaras y un diputado dice, bueno, no, a mí me parece bien este folleto. No me parece apología, estoy a favor de esto, me parece que los chicos deben... Ese tipo de opiniones no serían juzgadas, para eso sirven los fueros, ¿no? Exactamente, Gabriel, ese es el ejemplo más claro de para qué sirven los fueros. Los fueros sirven para que ese legislador pueda defender equivocadamente o no un proyecto de ley y decir lo que piensa, sabiendo que nada le puede pasar. Ahora, que
una persona que ejerció un cargo, como en el caso de la vicepresidente, que está siendo juzgada por delitos de corrupción que nada tienen que ver con la función legislativa, bueno, no existe que puedan pararse en fuero para impedir que progresen los juicios o para impedir que la metan presa. Esto es un contrasentido absoluto. Bien. Eduardo, gracias por otra clase de Derecho. Por favor, un abrazo grande para ustedes. Que esté muy bien. Siempre es un placer hablar con Eduardo.